Cordial saludo. Bueno, a continuación vamos a tomar unas clases correspondientes a límites, donde vamos a abarcar algunas propiedades. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con diferentes ejercicios. Miren que tenemos 10 plantillas, cada plantilla tiene un caso distinto, así que lo importante es que revisen cada uno de los ejemplos que se proponen, que les van a servir de mucho para los talleres que vienen más adelante. ¿Listo? Entonces, arranquemos con el ejercicio número uno y 2, donde no nos están indicando hacer el cálculo de límites. Por lo tanto, lo primero que tendrían que hacer ustedes es calcular el dominio de esa función. Entonces, el dominio de f de x son todos los x menos 4 diferentes de 0, porque ya saben que en el denominador no puede dar 0. Esto hace que x sea diferente de 4. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tomar cualquier número excepto el 4 en x. Pero entonces la idea es revisar si exactamente se puede o no se puede. ¿Listo? Entonces aquí necesitamos la definición formal del límite, donde nos dice que vamos a calcular el límite cuando x tiende a ese número, que en este caso es 4, de la función f de x. Vamos a ver a qué es igual. Hasta el momento hemos visto límites laterales. Vamos a seguir con límites laterales. Para yo poder calcular el límite cuando x tiende a 4 de la función, es decir, si existe o no existe, pues debo hacer dos cálculos. Primero, calcular el límite cuando x tiende a 4 por derecha, y luego calcular el límite cuando x tiende a 4 por izquierda y revisar si existe o no existe. Para eso debemos hacer una tabla de valores. Ya ustedes saben cómo realizarlo. Yo omito la tabla, pero voy a hacer el cálculo aquí de forma rápida. ¿Listo? Entonces vamos a acercarnos a 4 por derecha. Entonces la función es 1 sobre eh, x menos 4. Entonces el primer número que se acerca a 4 sería 4.1 menos 4. ¿Listo? Entonces, si damos el valor, esto daría 10. Si me aproximo otro poco más, me daría 100. Si me aproximo otro poquito más, me daría 1000. Significa que esto tiende a infinito. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa si me aproximo a 4, pero por izquierda. Entonces, para eso borramos todo esto. Y el número que se acerca a 4 sería el 3.9. Vemos que es menos 10. Si me acerco un poco más, sería menos 100. Y si me acerco otro poco más, me daría menos 1000. Entonces, ¿qué significa? Que esto tiende a menos infinito. ¿Qué debo escribir entonces acá? Que el límite no existe. Pero entonces, esta información me está sirviendo de algo, y es que, bueno, ya sabemos que en x no podemos darle ningún valor, o sea, de 4, porque en la gráfica vamos a encontrar un problema. Y en este caso, cuando yo me voy para infinito y menos infinito, yo debo sacar una conclusión, y es que aquí se me forma una asíntota vertical. ¿Y qué es una asíntota? Es una línea. Por ejemplo, en este caso tenemos esta línea de color azul, la cual la gráfica nunca va a tocar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esta asíntota vertical me la puede dar el concepto de límite. Si yo veo que por un lado se va hacia infinito y por el otro lado se va hacia menos infinito, entonces quiere decir que ahí aparece una asíntota vertical. Si el resultado hubiese sido que aquí es infinito y aquí también es infinito, pues sigue siendo una asíntota vertical, porque la gráfica nunca la va a tocar. Vamos a la gráfica en GeoGebra y revisemos lo que estamos trabajando. Entonces la función es 1 menos x, 1 sobre x menos 4. Permítame, yo tomo captura. Vamos a tomar todo esto para tenerlo en cuenta aquí en la función. Entonces escribimos GeoGebra, GeoGebra clásico. Aquí en GeoGebra clásico, entonces vamos a copiar esta imagen como para tenerla ahí de referencia. Vamos a dejarla un poco más pequeña. Y la gráfica era 1 sobre x menos 4. Entonces el problema estaba en 4, ¿cierto? Entonces si yo le pido a GeoGebra que me saque la asíntota, aquí está, asíntota, es esta, ahí está, asíntota objeto. ¿Cuál es el objeto? El objeto es f.
Entonces él me bota esta línea. Vea que me he sacado dos asíntotas. Por ahora me interesa únicamente la asíntota vertical, que está exactamente en 4. Entonces vean que por derecha, o sea, me acerco por este lado, él va hacia infinito y por izquierda se va hacia menos infinito. Ahí es donde sabemos que debido al cálculo de los límites laterales, encontramos que esa función tiene una asíntota en 4. ¿Listo? Esa es la forma de nosotros saber si la gráfica tiene una asíntota vertical. ¿Listo? Vámonos con el siguiente ejercicio, con el número 2. Entonces, si hacemos el número 2, vamos a hacerlo aquí de forma rápida, pero un poco más resumido. Ya aquí para esta parte, pues sabemos que el dominio de esta función f son todos los x diferentes de 4. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a 4 por derecha y el límite cuando x tiende a 4 por izquierda de la función f de x. Y vamos a ver si existe o no existe. Nuevamente la calculadora sería menos 1 dividido x, en este caso es, vamos con 4.1 menos 4 daría menos 10. Si me acerco más daría 100 y si me acerco más pues daría 1000. Bueno, yo siempre lo hago con tres números para confirmar. Esto se hace a menos infinito y vamos a ver qué pasa al otro lado, que ya más o menos uno tiende a saber cuál va a ser el resultado. Positivo. Si me acerco otro poquito más, 100, y si me acerco otro poquito más, 1000. Entonces, ¿qué significa? Que esto tiende hacia infinito. Entonces, lo único que cambia es que la gráfica va a cambiar su forma, porque ya por derecha va hacia negativo infinito y por izquierda hacia infinito positivo. De igual manera, acá también vuelve y aparece una asíntota vertical. ¿Listo? Bueno. Entonces, si yo voy a la gráfica, acá solamente es cambiarle el menos al 1 y ya GeoGebra me hace todo. Aquí le coloco el menos, Enter y evidentemente ahí está. Me acerco por la de izquierda, va hacia infinito y si me acerco por derecha va hacia menos infinito. Bueno, y si me piden hacer el cálculo de forma gráfica, pues sencillo. Aquí estamos evidenciando que en este punto, que exactamente es límite cuando x tiende a menos 2 de la función, no existe, ¿cierto? No existe, ¿por qué? Porque por un lado se va hacia infinito y por el otro lado se va hacia menos infinito. Pero aquí, información entonces ya nueva, es que aquí hay una asíntota vertical y está en x igual a menos 2. Entonces ya lo único que hacemos es incluir las asíntotas cuando el límite no existe, ¿cierto? Y en este caso los resultados tienden hacia infinito, menos infinito o ambos hacia alguno de ellos dos, pues aparece entonces la famosa asíntota vertical. Bueno, esto en cuanto a estos ejercicios 1 y 2. Pasemos ahora al criterio de continuidad. El criterio de continuidad nos dice que la idea es revisar si en un punto la función es continua o discontinua. Continua es que no tenga ningún obstáculo, que la función no vaya a tener un salto. Y para saber si hay continuidad en una función tenemos tres postulados. La primera, que el punto exista. La segunda, que el límite de la función exista. Y la tercera, que el valor del límite sea exactamente igual a la imagen en ese punto. Palabras más, palabras menos. Vamos a revisar aquí, por ejemplo, este ejemplo. Si yo reviso el punto A, en este punto, vamos a suponer que aquí es 4 y que aquí es 5. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale f de 4? Ustedes van a decir, listo, profe, pues aquí en 4 la función vale 5. Entonces,
significa que la imagen en ese punto sí existe. Ahora usted va a calcular el límite. Entonces, como es el límite general, usted debe hacer los cálculos de límite por izquierda y el límite por derecha. Entonces, si yo me acerco a ese punto por derecha, pues sabemos que él tiende a llegar a ¿cuánto? A 5, ¿cierto? Entonces, si yo calculo el límite cuando x tiende a 4 de la función, lo analizo por derecha y llega a 5. Lo analizo por izquierda y también llega a 5. O sea que si existe y vale ¿cuánto? 5. Cumple la segunda condición. Y la tercera condición dice que esta primera tiene que ser igual a la segunda. Este resultado dio 5 y este resultado también dio 5. ¿Qué significa eso? Que la gráfica en 4 es continua, porque ahí no hay ninguna obstrucción. Cuando la gráfica es discontinua, pues revisemos aquí el punto número 1. Vamos a colocarlo más grande para que se observe cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, si arrancamos con la primera, esta de acá, aquí observamos que en A, si yo me acerco por izquierda, se va hacia infinito, y si me acerco por derecha, se va hacia menos infinito. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí el límite, cuando x tiende a A de la función, pues no existe. Y como no existe, ya no se cumple el postulado número 2. Nuevamente vamos aquí a esta gráfica, mire que se va hacia el infinito, se va hacia el infinito. O sea que en este caso ambos se van hacia el infinito. Recuerden que el infinito no es un número, por lo tanto no hay imagen ahí en ese punto, porque hay una asíntota. Aquí entonces la función no es continua en A, como acá que tampoco es continua en A, porque no se cumple el criterio número 2. Y el criterio número 1 tampoco, porque miren que si yo busco la imagen en ese punto en A, pues encuentro que hay una asíntota y aquí también que hay una asíntota. Si seguimos bajando, acá nuevamente, si yo les pregunto cuánto es f de A, ustedes me dicen, sí, hay un valor en f de A, vamos a suponer que es 4. Pero si yo me acerco a A por un lado, él se va hacia un número negativo. Y si me acerco a A por otro lado, se va hacia un número positivo, que sigue siendo 4. O sea que aquí cumple la primera, pero la segunda no la cumple porque el límite no existe. Nuevamente acá, f de A no existe. ¿Por qué? Porque ambos puntos son abiertos. Y por límite, tanto por derecha como por izquierda, pues tampoco llegan al mismo punto. O sea que aquí la función no es continua. No es continua. Seguimos aquí revisando otro ejemplo. Miremos aquí, el punto en A no existe. Ya el primer postulado no se cumple, o sea que la función no es continua. Otra forma es escribir discontinua. O sea que la función es discontinua en el punto A. Y acá, vean, nuevamente, ya sabemos que A sí toma un valor que es por acá arriba, es un número, ¿sí? Pero los límites llegan a un punto totalmente diferente a ese punto. O sea que la imagen y los límites son distintos. No cumple el tercer criterio. Por lo tanto, la función es discontinua también. Entonces, esto es lo correspondiente al criterio de continuidad. Deben cumplirse las tres para que la función sea continua en un punto. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el siguiente ejercicio. Recuerden que cada punto es distinto, ¿vale? Entonces ya ustedes lo que hacen es cuando estén haciendo el taller, se acomodan al ejercicio que les estén pidiendo según esto que estoy explicando. Vamos a calcular el límite, pero miren que acá me están diciendo que calcule el límite por derecha, no más. Hay una forma de hacerlo y es usando el principio de sustitución. Sustitución. ¿Cómo así que el principio de sustitución? Voy a reemplazar directamente el valor de 8. Entonces esto sería 1 sobre 8 más 8. Y esto daría 1 sobre 16. O sea que en este caso, si yo me aproximo por derecha a 8 en esta función, pues voy a tender a llegar a 1 entre 16, que según esta calculadora da 0.06. Digamos que esa va a ser la tendencia. Y esta yo la puedo hacer de forma directa por sustitución, porque digamos aquí
me dicen es calcular el límite, más no me están diciendo directamente que lo haga por límites laterales. Pero miren qué pasa con el siguiente ejemplo. Nuevamente, calcula el límite cuando x se acerca a 5, pero por derecha, ¿cierto? Entonces, por derecha, si yo hago el principio de sustitución, aquí voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque sería 5 menos 5 sobre 5 al cuadrado menos 25. Esto daría 0. 25 menos 25 daría 0. Y eso es indeterminado, ¿cierto? Como es indeterminado, entonces ya tenemos un concepto de indeterminación que ahora más adelante lo vamos a tratar de quitar. Cuando me da 0 sobre 0, o sea, me da indeterminado, la idea es tratar de quitar la indeterminación aplicando alguna propiedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué propiedad podríamos aplicar nosotros aquí? Podemos usar lo siguiente. Ustedes, como ya saben factorizar, ustedes dicen el límite cuando x tiende a 5 por derecha de x menos 5 sobre, sacamos caso número 4, x por aquí, la raíz de 25 que es 5, uno queda positivo y uno queda negativo, cancelo esto con esto y ¿qué me queda? Arriba me queda 1. Bueno, acá primero voy a colocar límite cuando x tiende a 5 por derecha y entonces acá me quedaría 1 y abajo me queda x más 5. Si yo hago la sustitución de forma directa, me voy a dar cuenta que esto daría 5 más 5, que sería igual a 1 sobre 10. Entonces vean lo que pasa. Cuando a mí me da 0 sobre 0, es decir, indeterminado, y yo aplico alguna propiedad que en este caso fue en los casos de factorización, yo puedo quitar esa indeterminación. Y si hago el cálculo de forma directa, me va a dar 1 sobre 10. O sea que él se va a acercar a 0.1 por derecha. Entonces, esta es una forma de omitir los límites laterales, pero partiendo de que no me lo están pidiendo directamente en el ejercicio. Si el ejercicio le dicen calcular los límites usando el método de laterales, obligatoriamente ya tienen que hacer la tabla. Pero si me dicen calcular, usted puede hacer la tabla o lo puede hacer por el principio de sustitución aplicando las propiedades. ¿Listo? Entonces vamos a continuar acá. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice que tenemos la siguiente función racional. Entonces vean que aquí no nos dan el límite, pero ya ustedes saben que el límite sale debido al dominio de la función. El dominio de la función son todos los x al cuadrado menos 4 diferentes a 0. Aquí si yo despejo esto, eso me daría 4 positivo y esto daría más menos raíz cuadrada de 4. X no puede tomar el número 2 positivo y el 2 negativo. Quiere decir que posiblemente aquí hay asíntotas. Y hay dos. Una en x igual a 2 y otra en x igual a menos 2. Pero, ojo, si yo hago el cálculo del dominio, pues aquí ya encuentro restricciones, pero vamos al límite a ver qué podemos hacer para analizar un poco mejor esa parte. Entonces yo digo límite cuando x tiende al número, que en este caso es 2, de la función x al cuadrado más 2x menos 8, todo esto dividido x al cuadrado menos 4. Si yo aplico el principio de sustitución de una vez, esto me daría 2 a la 2, que sería 4, más 2 por 2 quedaría 4, menos 8. Todo esto dividido, acá serían 2 a la 2, que serían 4, menos 4. Y si hacemos la resta, arriba da 0 y abajo da 0, y ya ustedes saben que eso me da indeterminado. Si me da indeterminado, entonces sabemos que hay una forma de quitar la indeterminación aplicando propiedades. ¿Qué propiedad podemos aplicar nosotros en este ejercicio? Pues en este caso podemos aplicar unos casos de factorización, ¿cierto? Entonces arriba voy a factorizar y abajo como también está el cuadrado, pues también voy a factorizar.
Arriba, pues la x al cuadrado, si le sacamos raíz es x. Ley de signos, más por más me da más y más por menos me daría menos. Dos números que multiplicados me den 8 y sumados o restados me den 2. En este caso que la resta me dé 2. Pues yo diría que es el 4 y el 2. 2 por 4, 8. Y a 4 le quito 2, me queda 2. Listo. Ahí no hay ningún problema. Ahora abajo podemos aplicar una diferencia de cuadrados. La raíz del primer término y la raíz del segundo término. Uno queda positivo y el otro queda negativo. Y observamos que esto que está acá arriba se puede cancelar con esto que está acá abajo. ¿Qué nos queda entonces en el ejercicio? Límite cuando x tiende a 2 de x más 4 dividido x más 2. Y entonces aquí nos damos cuenta que si yo aplico directamente el 2 en mi ejercicio, esto daría 2 más 4 sobre 2 más 2 y eso nos daría 6 sobre 4 que es igual a 3 medios. Entonces este punto del 2 ya no se considera como una asíntota. Entonces esta ya no es una asíntota. La asíntota hasta el momento estaría en menos 2. Si yo aplico entonces el límite cuando x se acerca a menos 2 en esa nueva función x más 4 sobre x más 2, pues acá nos damos cuenta de lo siguiente. Eso daría menos 2 más 2, que esto sería 2 sobre 0, y eso nos daría error. No nos da indeterminado, sino que eh, nos daría indefinido, que es otro concepto. Como nos da indefinido, entonces posiblemente de estas dos asíntotas, el x igual a 2 ya no es asíntota porque lo quitamos aplicando propiedades, pero el menos 2 sí es una asíntota, ¿cierto? Y lo vamos a comprobar haciendo la gráfica. Entonces yo voy a tomar esta parte, nuevamente, ahí está. Vamos a quitar el punto A, el punto B, y vamos aquí a pedirle a la gráfica que nos haga el cambio a x al cuadrado más 2x menos 8 sobre x al cuadrado menos 4. Bueno, si hacemos la gráfica, miren que evidentemente él me está mostrando una sola asíntota y esa asíntota me la está mostrando en menos 2. La otra asíntota que posiblemente teníamos que eran 2, mire que ya no tiene ningún problema. Vamos a revisar lo siguiente. Vamos a ver si acercamos este punto a 2. Vamos a tratar de acercarlo lo más que se pueda. Ahí está, ya que yo cuando lo coloco en 2, el punto se va. ¿Por qué se va? Porque resulta que cuando yo hacía el cálculo, ahí me aparecía que el dominio no existía, pero el límite me dice acercarnos por derecha y por izquierda y nos daría 3 medios, que es 1.5. Entonces vean cómo por medio de los límites podemos revisar el dominio de la función y encontrarnos que hay puntos que se pueden tomar como menos que no, donde ya incluimos el concepto de la asíntota. No siempre van a ser asíntotas porque si aplicamos propiedades y nos da indeterminado, hay forma de quitar la indeterminación aplicando o una factorización o haciendo una conjugada que lo vamos a hacer a continuación o realizando una suma o una resta de fracciones que también lo vamos a hacer. Entonces pasemos al siguiente ejemplo. Vámonos con este. Acá no nos dicen absolutamente nada, sino límite cuando x tiende a 0 de esa función. Normalmente lo que ustedes harían es pues simplemente aplicar el principio de sustitución, donde ustedes dicen que 4 factor de raíz cuadrada de 0 más 2 menos raíz de 2 sobre 0, vamos a ver cuánto nos da. 0 con raíz de 2, pues eso nos sigue dando raíz de 2.
A raíz de 2 le quito raíz de 2, eso me da cero, ¿cierto? Esto me da cero y 4 por cero es cero. Y abajo me da cero, eso me da indeterminado. Si me da indeterminado, ¿qué significa esto? Que hay posibilidades de quitar la indeterminación aplicando propiedades. Pero aquí no podemos usar los casos de factorización porque no tenemos x al cuadrado ni nada de eso. Vamos a ver qué podríamos hacer. Entonces, decimos que el límite cuando x tiende a 0 de 4 factor de raíz de x más 2 menos raíz de 2 sobre x lo vamos a multiplicar por la misma raíz, todo lo que está en la raíz, que sería raíz de x más 2 raíz de 2 sobre, y hacemos exactamente lo mismo, x más 2 y raíz de 2. Pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué yo multiplico por lo mismo? Multiplico por lo mismo porque un número dividido entre el mismo me da 1. O sea que esta función no se altera. Pero yo lo hago a conveniencia. ¿Para qué? Para aplicar lo siguiente. Si yo aquí le coloco un más, ¿qué hice yo? Aquí estaba negativo, aquí estaba positivo. Esto lo hago tratando de aplicar este producto notable, que lo hemos visto ya en clase, que si son diferentes los signos, pero los términos son iguales, eso me queda el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y como está al cuadrado, ustedes ya saben que la función inversa a la raíz es la potencia. Y la de la potencia es la raíz. Entonces, si yo cojo todo esto al cuadrado, la raíz y la potencia se cancelan. Para que me entiendan más, vamos a hacer la multiplicación. Entonces sería el límite cuando x tiende a 0 de 4 por. Entonces miren que si yo multiplico esto por esto, aplico esta propiedad. Primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Primer término al cuadrado, raíz de x más 2, menos el segundo término al cuadrado, raíz de 2. Todo esto dividido x por, y coloco todo lo que está acá abajo, raíz de x más 2 más raíz de 2. Listo. Vamos a solucionar. Si solucionamos, ya sabemos que la raíz y la potencia se cancelan. Y si eso se cancela, esto me quedaría límite cuando x tiende a 0 de 4 por. Esto me daría x más 2 porque ya quité la raíz, menos, ya también quité la raíz, esto me daría 2 también, dividido, esto se deja tal cual como está, x factor de raíz de x más 2 más raíz de 2. Y ahora realizamos la resta. A 2 le quito 2, pues me quedaría 0. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, continuamos acá abajo, porque aquí no me da más el espacio. Esto nos daría lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de 4 paréntesis, esto me daría x sobre x por raíz de x más 2 más raíz de 2. ¿Qué podemos cancelar? Esta x con esta x se pueden cancelar debido a que ambas se están multiplicando. Y entonces ya esto me queda límite cuando x tiende a 0 de 4 sobre, y abajo me queda solamente raíz de x más 2 más raíz de 2. Si ya aplicamos la sustitución, porque ya reducimos la expresión, vamos a ver qué nos queda. Entonces sería 4 sobre, esto sería raíz de 2 más raíz de 2. ¿Por qué? Porque ya si yo reemplazo x por 0, eso daría 0 y 0 más 2 daría 2. ¿Esto que nos queda? 4 sobre raíz de 2 más raíz de 2 me da 2 raíz de 2 y eso me da, simplificamos, 2 sobre raíz de 2.
Bueno, en matemáticas se dice que una raíz no puede quedar en el denominador, entonces yo voy a borrar por aquí para nuevamente conjugar. ¿Conjugar qué es? Pues hacemos lo siguiente, cogemos ese 2 sobre raíz de 2 y lo multiplicamos arriba y abajo por raíz de 2. Eso me da como resultado 2 raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2 me da 2 y el 2 con el 2 se cancela y finalmente el resultado es raíz de 2. O sea que este es el resultado de esta, de esta operación para que lo tengan presente. Raíz de 2 sería la respuesta de este límite. Entonces vean cómo cuando nos da indeterminado podemos quitar la indeterminación aplicando factorización o este método que es conjugar. Y conjugar es, digamos que quitar las raíces usando el criterio de los productos notables. ¿Listo? Bueno, pasemos al siguiente ejemplo. Vámonos con este. Entonces nuevamente nos enfrentamos a un ejercicio donde no nos piden sino calcular el límite. Si yo hago de forma directa por sustitución, nos encontramos que esto sería menos 5 más 5. 5 por 5 por 5 es menos 125 más 125. Abajo pues ya sabemos que nos da 0. Y arriba me da 0 sobre 0 y eso me da indeterminado. Bueno, si nos da indeterminado vamos a tratar de quitar esta indeterminación aplicando propiedades. Y ya como ustedes saben factorizar, pues vamos a factorizar. Límite cuando x tiende a menos 5d. Esto es una suma de cubos. La suma de cubos, ¿qué me dice? Vamos a recortarla por acá abajo. Él me decía que si yo tenía a a la 3 más b a la 3, eso era igual a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado. Apliquemos esa formulita. Entonces, vamos a factorizarlo de arriba, quedándonos entonces x más 5, que le saco raíz cúbica al primero y le saco raíz cúbica al segundo, y lo multiplico por el primer término al cuadrado menos el primero por el segundo, 5x, más el segundo al cuadrado, que sería 25. Todo esto dividido x más 5. Ya aplicando propiedad, pues podemos cancelar esto con esto porque todo esto es lo mismo, ¿cierto? ¿Y qué nos queda? Nos queda el límite cuando x tiende a menos 5 de x al cuadrado menos 5x más 25. Ya podemos aplicar el límite por sustitución. Eso me daría menos 5 al cuadrado menos 5 por menos 5 más 25. Solucionamos 5 por 5, 25, positivo, menos por menos me da más, 5 por 5, 25, positivo, más 25. Esto nos daría 50 más 25, que serían 75. Y entonces vean que cuando x tiende a menos 5 de esta función, ya no va a ser indeterminado, sino que los límites se van a acercar directamente a el número 75. ¿Listo? Entonces ese sería este ejemplo. Pasemos al siguiente. Recuerden que cada ejercicio tiene algo diferente, entonces para que lo tengan presente. Aquí no se puede hacer factorización porque no está la x al cuadrado. No se puede aplicar conjugadas porque no hay raíces. Pero podemos realizar lo siguiente. Primero vamos a realizar el principio de sustitución. Entonces sería 1 sobre x, que sería 0 más 1. Todo esto dividido, restado con 1 dividido 0. Si hacemos esta diferencia, esta suma pues daría 1 y la división daría 1, sería 1 sobre 1 y 1 sobre 1 daría 0, 1 menos 1 daría 0 y sobre 0 pues daría indeterminado. Entonces la idea es quitar la indeterminación. Entonces ya tenemos dos formas, factorizar, conjugar, y viene la última forma
que sería de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 0 de, voy a escribir nuevamente la función de una forma más organizada. Vamos a realizar la suma, o en este caso pues la resta, agregando el 1 acá abajo. Si yo realizo la resta se hace en cruz, una por una, pues daría 1, menos, el menos de acá, abro paréntesis, 1 por x más 1, daría pues x más 1, todo esto dividido, x más 1 por 1, que sigue siendo x más 1, y todo esto a su vez dividido por x, que desde ya también le puedo ir agregando un 1 para aplicar la ley de extremos y medios. Bueno, resolvemos arriba el paréntesis, eso me daría 1 menos x menos 1, porque este menos le cambia el signo tanto a la x como al 1, dividido x más 1 sobre x sobre 1. Si hacemos la operación nos damos cuenta que a 1 pues le quito 1, eso me daría como resultado 0, o sea que arriba me queda x, abajo me queda x más 1 y abajo me queda x más sobre 1, perdón. Aquí ya podemos aplicar ley de extremos medios, esto por esto y esto por esto, porque ya no hay nada más que simplificar. Siguiendo el orden, esto me daría límite cuando x tiende a 0 de, si multiplico menos x por 1, pues me sigue dando menos x. Todo esto dividido, x por lo de arriba, que sería x por x más 1. Como esto es una multiplicación, esto con esto se pueden cancelar. ¿Y qué me queda? Límite cuando x tiende a 0 de menos 1 sobre x más 1. Y aquí ya no hay nada más que hacer, aplicamos el límite. Entonces esto sería menos 1 sobre 0 más 1, que eso sería menos 1 sobre 1, y esto me da igual a menos 1. Y listo, entonces vean que ya quitamos la indeterminación, ya no es 0 sobre 0, sino que es menos 1, en este caso ni factorizando ni conjugando, sino haciendo pues la suma o la resta de fracciones, simplificando la expresión y reduciendo términos. Bueno, esto es con base a las propiedades de los límites, pero falta la última parte que tiene que ver con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas tienen unas propiedades que son las siguientes. Cuando yo tengo el límite de seno de x sobre x, o sea, yo tengo esta estructura, seno de este ángulo sobre ese valor que es el mismo ángulo, y x tiende a 0, pues el resultado siempre va a ser 1. Y si yo tengo 1 menos coseno sobre x, 1 menos coseno sobre x, y el límite tiende a 0, entonces el resultado va a ser 0. Entonces, vamos a ver cómo se aplican esas dos propiedades en los ejercicios 1, 2 y 3. Vamos a arrancar con el primero. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de la función. De una vez voy a reemplazar seno de 3 por 0 sobre 0. 3 por 0 daría 0 y el seno de 0, si hacemos eso en la calculadora aquí de forma rápida, pues nos va a dar como resultado 0. O sea que esto daría 0 sobre 0 y eso nos da indeterminado. Vamos a quitar la indeterminación aplicando propiedades. Entonces, ¿cómo sería? Nuevamente escribo el ejercicio, límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x. Si revisamos el ejercicio, para yo poder aplicar esta propiedad, vean que el ángulo tiene que ser igual al denominador. Y aquí el ángulo es ¿cuánto? 3x. Y acá aparece solamente x. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues vamos a amplificar la función, que también se llama complificar.
¿Qué es lo contrario de la simplificación? Así como yo puedo sacar mitad, tercera, quinta, pues también puedo ampliar por 2, por 3, por 4. En este caso voy a ampliar por 3. Multiplico arriba por 3 y multiplico abajo por 3. ¿Pero por qué por 3? Porque yo necesito que abajo me aparezca un 3x para que quede igual al ángulo. Entonces en ese orden me quedaría límite cuando x tiende a 0 de 3 multiplicado por el seno de 3x, ¿cierto? Todo esto dividido 3x. Y ahora si observamos, miren que esto que está acá y esto que está acá es igual. O sea que ya aplica la propiedad. Y ya lo otro pues quedaría por fuera. Entonces vamos a ver cómo sería. Vamos a hacer entonces el cálculo. Como esto es una multiplicación, yo los puedo separar. ¿Cómo los puedo separar? De la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 0 de 3 multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 3x. Entonces, aquí, en este caso, si yo aplico el límite, me va a dar 3. ¿Por qué? Porque no hay ninguna x por reemplazar. O sea que el resultado de la primera parte es 3. Multiplicado, y si aplico el límite cuando x tiende a 0 de esta función, que es la misma estructura, pues ya sabemos que esto tiende a 1. O sea que el resultado de esto es 1. Y 3 por 1 me daría 3. Y listo. Ese es el resultado. Entonces vean cómo aplicando en la propiedad del límite cuando x tiende a 0, el seno de x sobre x, podemos quitar la indeterminación para este ejercicio número 1. Pasamos al ejercicio número 2. ¿Listo? Ejercicio número 2. Entonces, lo hacemos de forma directa. 0. Ya sabemos que 2 por 0 es 0. O sea que eso daría 0 arriba. 4 por 0 daría 0. Y vamos a ver cuánto nos da la tangente de 0. Que en este caso creo que también nos da 0, sí. Y eso nos da indeterminado. Vamos a quitar la indeterminación. Pero aquí vamos a recordar una identidad trigonométrica que me decía que la tangente de un ángulo era igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Esta identidad trigonométrica la vamos a utilizar acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Vamos a ver. Decimos lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de 2, perdón, 2 no, de seno de 2x. Lo voy a colocar en paréntesis para revisar que eso es un ángulo. Dividido la tangente, pero la tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces yo voy a colocar acá seno de 4x sobre coseno de 4x. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Aplicamos ley de extremos y medios de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 0 de. Arriba teníamos seno de 2x. Y abajo teníamos seno de 4x sobre coseno de 4x. Aquí le agregamos un 1 abajo al seno y aplicamos extremos y medios, ¿cierto? Si aplicamos extremos y medios, entonces esto nos daría lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x por coseno de 2x, pues daría seno de 2x por coseno de 4x. Todo esto dividido seno de 4x. Listo, hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a separar lo siguiente. Vamos a dejar los senos juntos y los cosenos aparte, porque el coseno de 0 pues es 1, entonces no hay ningún problema. El problema está con el seno. Entonces sería seno, límite, perdón, cuando x tiende a 0, de seno de 2x sobre seno
de 4x multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de coseno de 4x. ¿Listo? Entonces, vean que es lo mismo, solo separé el seno de arriba con el seno de abajo y el coseno que está multiplicando lo dejé multiplicando, pero aparte. ¿Qué podemos hacer? Entonces, para aplicar la propiedad, esta que tenemos acá arriba, yo necesito que abajo aparezca el mismo número que está acá arriba en el ángulo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos nuevamente a simplificar. Yo necesito que abajo aparezca un 2x y que acá abajo aparezca un 4x. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Al seno de 2x, pues yo lo voy a dividir entre 2x. Pero si yo divido entre 2x, me toca multiplicar por 2x. Y abajo, el seno de 4x, pues yo lo voy a dividir entre 4x. Pero entonces al mismo tiempo me toca multiplicarlo por 4x. Y entonces ya esto es igual a la propiedad y esto es igual a la propiedad. Entonces, aplicando esa propiedad o esa simplificación, esto me daría entonces que, ya sabemos que si yo aplico el límite aquí, esto va a ser igual a 1, y si yo aplico el límite aquí, esto también va a ser igual a 1. O sea que, ¿qué me va a quedar? Aplicando límite, me va a quedar arriba 2x y abajo me va a quedar 4x. Y si aplico límite cuando x tiende a 0, el coseno de 4x, ya sabemos que coseno de 0 pues es igual a 1. O sea que todo esto es igual a 1. X con x se cancela y 2 dividido 4 me daría un medio, y un medio multiplicado por 1 me sigue dando un medio, y este es el resultado de este límite. Entonces revisemos nuevamente qué fue lo que yo hice. Límite, voy a aplicar el límite arriba y el límite abajo, pero arriba yo necesitaba que abajo hubiese un 2x que fuera igual al ángulo para yo poder aplicar esta propiedad. Entonces si yo divido 2x arriba, abajo, perdón, pues tengo que multiplicar por 2x arriba. Lo mismo acá abajo. Yo tenía 4x, entonces coloco 4x acá abajo, pero entonces acá arriba también debo colocar 4x para que cuando yo cancele esto con esto, no altere la función. Eso se llama amplificar o simplificar. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esa expresión de esa forma, pues yo ya sé que si le aplico límite cuando x tiende a 0, pues el resultado va a ser 1. O sea que todo esto es igual a 1 y todo esto es igual a 1. O sea que me va a quedar 2x, que es lo que está acá, y 4x, que es lo que está acá. Y límite cuando x tiende a 0 de coseno de 4x, si aplico x igual a 0, pues esto va a 0, y el coseno de 0 pues va a dar 1. Y entonces esto me daría un medio por 1, que sería un medio. ¿Listo? Pasamos al último punto. Vean que la propiedad número 2 podríamos aplicarla, pero acá está al cuadrado y acá está al cuadrado, y pues esto nos cambia todo, ¿cierto? Pero aquí podemos hacer lo siguiente. Hay unas identidades trigonométricas que se llaman identidades pitagóricas, que me dicen que el seno de un ángulo al cuadrado más el coseno al cuadrado del mismo ángulo va a ser igual a 1. Esto se llama una identidad pitagórica. ¿Qué significa esto? Si yo despejo el seno cuadrado de teta, esto daría 1 menos coseno cuadrado de teta. Si observamos, esta parte que está aquí es exactamente igual acá. O sea que todo eso se puede reemplazar por seno cuadrado de teta. Quedándonos entonces límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de teta sobre x al cuadrado. Ah, bueno, perdón, aquí tengo teta, sino x. Aquí mi ejercicio es x. Bueno, entonces en este caso, miren que la potencia está arriba y está abajo. Entonces yo puedo simplemente decir acá límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, todo esto al cuadrado. Y si aplico propiedades de límites, yo puedo aplicar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, todo esto elevado al cuadrado.
Y si yo aplico propiedad, ya ustedes saben que seno de x sobre x es igual a uno, o sea que todo esto es igual a uno. O sea que daría uno al cuadrado y eso nos daría otro. Y con esto terminamos el repaso de propiedades de límites. Tenemos límites trigonométricos, tenemos límites aplicando sumas restas, aplicando factorización, aplicando conjugadas, entendiendo un poco sobre cómo encontrar las asíntotas verticales de una función, cuándo hay, cuándo no hay, la sustitución directa, qué pasa cuando da cero sobre cero, cuáles son los criterios de continuidad y listo. Así que espero que lo tomen de repaso para que la otra semana empecemos a trabajar un poco la parte del taller. Hasta luego.